Ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte, más conocida como ley de Boyle, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Aquí lo vemos en esta recreación. Al aumentar la presión, disminuye el volumen. Al disminuir la presión, aumenta el volumen, mientras la temperatura permanece constante. La ley de Boyle-Mariotte fue formulada por el físico y químico británico Robert Boyle en 1662. Nosotros observamos que el volumen en el sistema internacional está dado en metros cúbicos. La presión en el sistema internacional está en pascales. Pero usted puede usar indistintamente otras unidades, porque al final es equivalente dicho modelo. Podemos usar presión en atmósferas o en milímetros de mercurio. Podemos usar el volumen en litros o en decímetros cúbicos. Vamos a hacer una introducción. Esta ley nos dice que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Es lo que vemos en esta recreación. La presión aumenta, volumen disminuye. La presión disminuye, el volumen aumenta. Aquí observamos el modelo matemático. Presión 1 por volumen 2, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Observamos el modelo matemático de esta ley de Boyle-Mariotte y recordamos dicho modelo matemático. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Aumento de presión, disminución de volumen. Disminución de presión, aumento de volumen, siempre y cuando la temperatura permanece constante. Ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a presión constante. Esto se logra con una constante de proporcionalidad directa. Esta ley dice lo siguiente, que para una cierta cantidad de gas a presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, esto es mayor temperatura, tendremos mayor volumen del gas. Esto lo estamos viendo en la recreación. Aumenta temperatura, aumenta el volumen. Disminuye volumen, disminuye temperatura.
La ley fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles alrededor de 1787, lo que condujo a que esta ley sea usualmente conocida como ley de Charles. Observamos las variables que intervienen. La temperatura debe de estar en grados Kelvin cuando manejamos sistema internacional. Y vemos la descripción del modelo matemático. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Si usted está usando el sistema internacional, la temperatura en grados Kelvin y el volumen en metros cúbicos. Esto fue la ley de Charles. Ley de Gay-Lussac. Esta ley, que nos interpreta el comportamiento de los llamados gases ideales, establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, cuando yo tengo un volumen fijo, si aumento la temperatura, su presión también va a aumentar. Debemos tener en consideración que la presión en el sistema internacional es en pascales, pero la temperatura siempre debe ser absoluta. En el sistema internacional, la temperatura debe de estar en grado Kelvin. Con respecto a la presión, podemos utilizar atmósferas, milímetros de mercurio u otras unidades correspondientes. La ley llamada de Gay-Lussac nos dice lo siguiente: para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo, es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente tiene un volumen fijo. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso, el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tenía un valor constante. Reiteramos, temperatura absoluta en el sistema internacional significa temperatura en grados Kelvin. Aquí tenemos el modelo matemático. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2, cuando el volumen permanece constante. La ley de Gay-Lussac es válida para gases ideales y en los gases reales se cumple con un grado de exactitud solo en condiciones de presión y temperaturas moderadas y bajas densidades del gas. Podemos considerar un gas ideal aquel que tiene presiones menores a 10 atmósferas. Esta fue la llamada ley de Gay-Lussac, que establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y observamos aquí que cuando el volumen no cambia, al aumentar su temperatura, su presión también aumenta, consecuencia de la teoría cinética de los gases.